ya no podemos darnos esos lujos. Si estamos resolviendo problemas reales, entonces hay que involucrar a las personas que están en ese problema. Seguramente sabes qué es el back-end. Este espacio donde estructuras datos, creas lógica y haces que todo funcione, aunque nadie lo vea. Es el sistema nervioso de la tecnología, bases de datos, servidores, APIs y algoritmos. Preciso, potente, invisible. Pero al otro lado existe algo igual de importante, el momento en el que alguien toca, mira y siente. Cuando alguien entra a una app, presiona un botón, navega un panel de control o simplemente quiere entender qué hacer, eso, eso es el front. Interfaces, flujos, decisiones visuales. Y en medio de esta arquitectura compleja hay un nombre que siempre se escucha, el usuario. Pero ¿quién es en realidad? No es solo un dato ni una IP, es alguien como tú, o alguien que amas. Un padre intentando hacer una videollamada, un amigo buscando una oportunidad. El front es como el primer apretón de manos entre tu obra y el mundo real. Para entender cómo se diseña esta conexión entre la tecnología y las personas, hablamos con quienes se especializan en hacerlo posible. Diseñadores de interfaz y experiencia de usuario, expertos en user research. Quédate y aprendamos juntos. Yo soy Román Anselmo Mora Gutiérrez, soy profesor e investigador, tiempo completo, definitivo, de la UAM Azcapotzalco. Estoy adscrito al Departamento de Sistemas. Siempre he abogado por la multidisciplina en la formación de los egresados. Soy encargado de lo que es la materia de interfaz en licenciatura y de experiencia de usuario en el posgrado. Bueno, soy doctor en visualización de la información, básicamente Big Data, y aquí en el departamento de procesos tengo la coordinación de las materias de lo que tiene que ver con diseño de la comunicación gráfica. Soy profesor investigador del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. Yo he hecho mi investigación en cuanto a el aprendizaje del diseño en las universidades. Entonces he centrado mucho de mi trabajo como investigadora y como diseñadora en el adecuar interfaces gráficas para que los alumnos de universidades públicas, como lo es el caso de la UAM, puedan adquirir el aprendizaje con estas nuevas modalidades. Y bueno, pues actualmente trabajo ahora estos sistemas de interfaces, pero enfocadas a adultos mayores, adultos senior, le llamamos, adultos mayores, bueno, mayores de 50 años. Primero, pues la interfaz tiene que ver con ese puente que existe entre un usuario o un artefacto y otro artefacto, ¿vale? Ese puente. Entonces, el diseño de interfaz básicamente tiene que ver con la disposición de ciertos elementos necesarios para que esa comunicación se dé. Por ejemplo, podría ser como lo que tiene que ver con tipografía, tiene que ver con colores, con iconos, con toda esa disposición de estos elementos para que esa comunicación se vaya presentando. Y la experiencia de usuario tiene que ver básicamente con la estrategia para poder hacer que esa comunicación se realice de manera efectiva. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, usabilidad, que tenga que ver con la taxonomía, que es arquitectura de la información, para que cada una de las tareas que se vayan a cumplir dependiendo del artefacto que estemos haciendo, ya sea digital o ya sea un artefacto, pues digamos que sea tangible, pueda llegar a cumplir las tareas necesarias para el usuario. Pero, por ejemplo, su generación ahorita está viviendo el cambio entre tienen ya asistentes virtuales, tienen elementos de inteligencia artificial que les van a ayudar a realizar algunas tareas, pero ahora es cómo se comunican con ello y cómo hacen que esas cosas pasen de una esfera a permear el resto de su vida.
mandamos correos electrónicos a nuestras familias, interactuamos en redes sociales. Parte de nuestra vida está en ese medio virtual. Aunque sea de manera intuitiva, los protocolos para la interacción con estos nuevos elementos, su generación ya los empieza a mantener en su vida diaria. Por ejemplo, al comunicarme con Alexa no es cámbiame de canción, sino ¿qué es lo que le decimos? Decimos el nombre del dispositivo, la instrucción y esperamos que la reconozca. Pero eso nos ayuda, por ejemplo, a saber cómo entonar, cómo hablar. ¿Sale? Si hablamos muy rápido, no nos va a entender. Entonces hasta aprendemos a hacer pausas. A veces nos enojamos y decimos, es que ¿por qué mi mamá no puede prender Alexa? ¿O por qué mi mamá no puede hacer que, o sea, llega y me dice, préndeme la tele, hijo, y pónmela en tal canal porque ya no sé? Y nos enojamos. El problema es que no estamos viendo la brecha generacional y no estamos viendo que esas personas, esos usuarios, están aprendiendo algo que les está rompiendo paradigmas. Si algo es tan complicado que ni siquiera el usuario lo puede entender, entonces el usuario lo va a desechar. Lo que nosotros estamos buscando como usuarios en algún punto es que sea lo más intuitivo posible, que es una de las reglas que se tiene dentro de la tecnología, y que se pueda llegar a cumplir las tareas de manera óptima y sobre todo de manera rápida. Entonces, esa experiencia de usuario es primordial para que el usuario pueda cumplir. Entonces, en un videojuego o en una aplicación, si esas reglas de la interfaz no se están cumpliendo, lo que va a suceder es que ese diseño va a estar mal estructurado. Si una interfaz no se adapta a las necesidades primordiales del usuario, no puede apropiarse del sistema y en consecuencia no poder asimilarlo e interactuar de una manera correcta con él. Tenemos que lograr que el usuario se siente identificado y que le permita una interacción fácil. Pero vuelvo a lo mismo, si no he definido bien a mi usuario, si no sé qué es lo que quiere, entonces puedo decir, es que estoy haciendo una experiencia de usuario, pero puede ser una experiencia frustrante. Se tiene que hacer todo un análisis de los requerimientos que se tienen, de las necesidades que existen para poder llevar a cabo ese proceso de interacción y, bueno, pues posteriormente diseñar acorde a la satisfacción de esas necesidades en particular, sin obviar. Creo que más allá de solamente los principios de diseño como tal, el considerar las necesidades de un usuario, el hacer la investigación del usuario, el user research, es algo que a mí me ha cautivado mucho, porque de ahí parte todo para llegar a encontrar soluciones reales. A veces pareciera que quisiéramos desarrollar cosas solo por el hecho de desarrollarlas. Y está bien, o sea, a nivel académico está bien, pero si vamos a hacer algo, también hay que ver hacia quién va y por qué lo vamos a hacer, qué necesidad cubre. Por ejemplo, si quiero hacer una casa inteligente, uno de mis objetivos sería minimizar los costos de mantenimiento, los costos de luz, los costos de agua, facilitar la vida de las personas que ahí habitan. Brindarles un poco más de seguridad, por ejemplo, prender ciertas cámaras si existen. Pero debo de hacer entonces una interfase que de acuerdo al perfil de la persona lo pueda leer. Una parte fundamental para el diseño de cualquiera de estos artefactos es el diseño basado en humanos. No puedo quedarme en un escritorio como lo hacíamos antes, y yo lo digo también desde el punto de vista ingenieril. A veces decíamos, tal problema se modela así, pero jamás íbamos y le preguntábamos al usuario, oyes, ¿esto te sirve? O oyes, ¿qué necesitas? Ya no podemos darnos esos lujos. Si estamos resolviendo problemas reales, entonces hay que involucrar a las personas que están en ese problema.
tomar sus ideas, tomar sus necesidades e irnos a escritorio y regresar. ¿Hasta dónde? Hasta donde se alcance un nivel alto de satisfactibilidad. Tengo una problemática de que quiero resolver algo, pero primero no sé qué es lo que tengo que resolver. A lo mejor estoy pensando ya en automático decir, yo lo voy a resolver con una aplicación. ¿Cómo sabes que es lo ideal hacer una aplicación? A lo mejor ni es necesario. Entonces, ¿cómo sabes cuál es el artefacto necesario? Primero, definiendo bien tu problemática. Estoy en un punto A y quiero llegar a un punto B, saber cuál es la problemática, cómo llegar del punto A al punto B. Porque no es lo mismo un proyecto que tenga que ser completamente digital a un proyecto que sea mixto, que podemos tener una interfaz tangible y que también trabaje una interfaz digital, a un proyecto completamente tangible. O sea, dependiendo del proyecto es como lo tengo que abordar. La segunda es esa problemática que tengo, ¿qué me va a resolver? A partir de eso yo tengo que poner en primer plano a alguien, que es mi usuario. Existe diseño centrado en el cliente, diseño centrado en el diseñador, diseño centrado en muchas cosas. Pero el yo tomar en cuenta eso solamente estoy asumiendo algunas cosas, pero yo no soy el usuario ni el cliente es el usuario. El usuario es alguien en específico al que le tengo que generar algo funcional para que cumpla las tareas. Si yo estoy realizando, por ejemplo, una producción audiovisual, no es lo mismo un público infantil que un público adulto. Entonces, yo no puedo hacer un cortometraje, aunque sea un mismo cortometraje para un festival, no es lo mismo hacer un cortometraje para adultos que para niños, ¿no? Entonces, cambia completamente. ¿De qué depende? Del usuario. Entonces, las problemáticas son justo cómo definir mi problema y quién es mi usuario. Tiene que haber una evaluación constante, tanto en el proceso de diseño ya como en el proceso de, bueno, ya la aplicación misma. Tiene que ser, las metodologías claramente lo indican, este tipo de metodologías del doble diamante, que nos indican siempre un ciclo en el cual la evaluación destaca. Hay que regresar siempre a la evaluación, porque esa es la que nos va a permitir dar las pautas a la mejora de la interfaz que se está diseñando o que ya se está utilizando. Si nosotros estamos pensando en un videojuego como FIFA, que es el que está como muy de moda y que siempre tiene muy buena demanda, es porque el análisis de ese usuario está muy específico. Hay una problemática que se generó hace muchos años de saber cómo resolver y llevar de la vida real a un videojuego algo tan complejo como es el movimiento humano, el movimiento de un balón, que se genere todo lo demás. Entonces, cada año van generando muchísimas más cosas. Entonces, para llegar a cabo ese punto, se necesitan hacer pruebas con usuarios. O sea, no nada más hay una situación de expertise en cuestión técnica, tecnológica y en cuestión del análisis de los problemas, sino que una vez que se lleve ese análisis, se puede llevar a un grupo control, o en este caso a ese usuario, para que te dé retroalimentación. Entonces, estas tecnologías dinámicas como el Design Thinking te permite que en cada una de las fases puedas llevar esa experiencia al usuario para que te dé retroalimentación y tu margen de error va a ser cada vez más pequeño, va a ser mínimo. Bueno, el Design Thinking tiene esa etapa específica de evaluación después del prototipo, pero como son de estas nueva ola de metodologías dinámicas, ¿no? Que vienen de lo que es la tecnología del desarrollo tecnológico, de software. En este caso, estas metodologías lo que tienen son fases. Estas fases lo que está buscando es que en cada una de las fases el usuario siempre esté retroalimentando. Es decir, tenemos una fase de identificación en donde yo tengo que saber quién es mi usuario. Entonces, el usuario siempre está metido en esa parte. En la parte de la arquitectura de la información también está el usuario porque estoy pensando en él. Y también lo tengo en la hora de prototipar y también lo tengo a la hora de evaluar. Entonces, el usuario siempre está inmiscuido en estas etapas, como en estas metodologías dinámicas. En este viaje conocimos voces expertas que nos recordaron algo esencial. La tecnología también se siente, se vive y se comunica. El front no es solo estética, es una decisión consciente que traduce sistemas complejos en experiencias humanas. Creadores, ingenieros, diseñadores, artistas, estudiantes, quien quiera que seas, tú formas parte de este puente. Front
Es una serie que seguirá explorando cómo el diseño de interfaz y experiencia de usuario modela el desarrollo tecnológico del presente y del futuro. Quédate cerca.